Bueno, buenas tardes. Como han dicho, trabajo para IBM y me dedico al mundo de los datos, ¿no? ¿Qué os voy a enseñar? En realidad, este título tan impresionante, en realidad voy a hacer una pequeña demo de una solución de IBM que me permite hacer MapReduce, me permite ejecutar dentro de Hadoop sin necesidad de tener que programar, ¿no? Antes, bueno, os pondré unos slides como introducción de lo que es la herramienta Hadoop de IBM y la herramienta de análisis en tiempo real. Pero en realidad la idea es eso, dar una pincelada en el tiempo que tenemos, esos 40 minutos, media hora, sobre lo que es la herramienta de Big Sheets que me permite, como digo, hacer MapReduce, que una persona, que un no programador, que un analista de negocio pueda ejecutar procesos MapReduce sin necesidad de saber programar en Java, en Pig o en cualquier lenguaje de los que seguro conocéis vosotros, ¿no? Bueno, no os asustéis, ¿no? No os voy a maltratar ahora con una definición de Big Data ni las Vs de volumen, variedad, velocidad. Una vez leí un artículo que hablaba como de 20 Vs, ¿no? Decían que hasta los datos eran viscosos, ¿no? Habían cogido un diccionario y todo lo que era en V lo aplicaban a Big Data, ¿no? No, pero en realidad he puesto este slide, esta transparencia, para decir que realmente Big Data no es algo fantástico y maravilloso como podéis pensar, sino que en realidad es un problemón, ¿no? Es el problema que se nos ha venido encima y lo que tenemos que hacer es... ¿Por qué es un problema? Bueno, digo es un problema porque vivíamos muy contentos con nuestros datos estructurados, con nuestros datos controlados, y de repente llega toda esta cantidad, mare magnum de datos, que para tanto la gente de negocio, los técnicos, nos supone un problemón, ¿no? Y como dicen en los MBAs, tenemos que convertir esta amenaza en oportunidad. Y para eso IBM clasifica este problema, el Big Data, que en realidad es, como digo, es un problema, en dos tipologías para abordar las soluciones, ¿no? Soluciones que podemos dar al mundo de Big Data. Por un lado, clasificamos los datos en reposo, datos que previamente he sido capaz de almacenar, que pueden venir de múltiples fuentes de datos, redes sociales, sensores, lo que sea. Soy capaz de almacenarlos. ¿Y cómo los analizo? Pues los analizo con tecnologías, como todos sabéis, ¿no? Hadoop, la distribución de IBM que se llama Big Insight, ¿no? Y por otro lado, para analizar este problema de los datos, tenemos la solución, aquí para que veáis mis skills de PowerPoint, datos en movimiento, que son... Es que no tengo mucha experiencia como actor y esto del micrófono. A ver, datos en movimiento, que son datos que necesito analizar en tiempo real, según se están produciendo de su fuente, datos de sensores, información de fraude. Y para ello la solución que IBM me propone es Infosphere Streams, que me permite analizar estos datos antes de almacenarlos, ¿no? Por dar una pincelada de este segundo, quería empezar con lo que supone este paradigma de String Computing. Si pensamos en lo que estamos hasta ahora, en la parte de la izquierda, tenemos aquí, a ver si se ve el ratón. Bueno, no sé. Ah, sí, está aquí arriba. Hasta ahora lo que hacíamos es, en nuestras bases de datos tradicionales, lanzamos consultas a los datos, ¿no? Teníamos nuestras bases de datos y lanzábamos consultas, queries, SQLs, lo que fuera, y obteníamos resultado. En el paradigma de computación de tipo streaming, lo que hacemos es al revés, lanzamos los datos a las preguntas. Tenemos las preguntas de una forma estática y los datos van llegando en ventanas en tiempo real y voy obteniendo resultados, ¿no? Luego el paradigma en sí cambia de cómo analizo los datos porque estoy lanzando ahora los datos a mis consultas. Para verlo de una forma más gráfica, tengo todo tipo de información donde me están llegando grandes volúmenes en tiempo real y necesito ser capaz de poder analizar esos datos, esos volúmenes inmensos en ventanas de tiempo según se está produciendo. Y para ello, pues bueno, puedo crear una serie de clusters MPP donde en memoria soy capaz de analizar y realizar las operaciones típicas analíticas, ¿no? De filtrado, transformación, anotación, correlación. Puedo incluso decidir, ¿no? Que quiero almacenar esos datos, pero lo que es importante es ser capaz de hacer ese análisis y tomar esas decisiones en tiempo real. Esta es la pincelada y para esto, bueno, Infosphere Streams, que es un producto
con bastante más detalle que os podríamos contar, pero para que supierais un poco, ya que mis compañeros de marketing han puesto este título que abarca todo, tenía que dar por lo menos una pincelada, ¿no? Pero como digo, vengo a hacer una pequeña demo. Bueno, estos son casos de uso que estamos utilizando con esta tecnología. En Canadá hay un hospital, por ejemplo, que utiliza para hacer monitorización y análisis, correlación de datos de recién nacidos, de niños prematuros, el capaz de utilizar esta tecnología para en tiempo real dar las alarmas o tomar las acciones correctivas, o el análisis de Smart Traffic, por ejemplo, en Suecia se utiliza para análisis de tráfico en tiempo real, detección de fraude, es decir, que tiene muchos casos de uso donde estamos utilizando esas tecnologías. Paso al siguiente punto, el que decía análisis de datos en reposo, es decir, datos que ya han sido almacenados. Y para eso vamos a hablar de la distribución de IBM BigInsight, donde voy a haceros una pequeña demo. Simplemente contaros qué es BigInsight, estoy seguro que todos lo conocéis perfectamente, es la distribución mejor del mercado. IBM es que me paga a final del mes y de momento tengo que decir esto. Pero es un producto que tiene unas ventajas operacionales muy interesantes, de seguridad, de rapidez, de administración, pero sobre todo donde destaca es en las capacidades analíticas. Mucha investigación de IBM Research se ha llevado a la tecnología de Hadoop. Veremos, daré una pincelada a algunos componentes, tiene componentes de Machine Learning, tiene componentes de análisis de texto, funciones que existían o que se han desarrollado y se han incorporado a esa distribución. Y luego, por supuesto, importante es la integración con otros gestores de bases de datos, con otros cubos o distintos elementos, es decir, que no sea, la idea es que no sea el mundo Hadoop un mundo aislado, sino que se integre perfectamente con los distintos componentes, ¿no? Por mencionar, bueno, es lo que comentaba de qué es lo que ha hecho IBM, ha metido todos desarrollos nuevos y desarrollos existentes de IBM Research, los ha incorporado al mundo Hadoop, ¿no? al open source Hadoop. Tiene, como veis, un montón de componentes, por supuesto no voy a hablar, algunos son open source, que conoceréis, y otros son específicos de la distribución de IBM, ¿no? Voy a mencionar algunos de ellos que me parecen interesantes. El primero de todos es el análisis de texto, el Text Analytics, ¿no? Cuando tengo una de las características de Big Data, texto no estructurado, solo hay una forma de hacer analítica de texto no estructurado, ¿no? Y la forma es estructurándolo. O sea, no somos capaces de hacer analítica de un texto a no ser que seamos capaces de estructurarlo. Y de alguna forma Text Analytics hace eso. Es capaz de, en base a un motor de reglas, estructurar información no estructurada para luego poder hacer una analítica, ¿no?, del dato. Lo interesante de Text Analytics es que por debajo genera MapReduce, es decir, que soy capaz de aplicar esta analítica en grandes volúmenes de datos en Hadoop. Está basado en un motor de reglas, que ahora mismo además tiene un interfaz gráfico, en donde puedo desarrollar esas reglas de forma gráfica. Y además, igual que IBM inventó el SQL, inventó el modelo relacional de base de datos, el SQL, aquí hemos creado un lenguaje, el SQL es Structured Query Language, como sabéis. Aquí se ha creado un lenguaje que se llama AQL, ¿no?, que es similar al SQL, que se llama Annotator Query Language, ¿no?, que me permite crear estas reglas con un lenguaje, como digo, similar al SQL, para poder hacer esta analítica de texto, el poder estructurar información de texto no estructurado, ¿no? Igual que, bueno, si alguno conocéis un poco la historia, el System-R, que se inventó por IBM cuando creó el modelo relacional. Aquí se inventó el System-T, el año 2004, que ha dado lugar a este producto de Text Analytics, que es parte de la distribución. Para que veáis un ejemplo muy tonto, porque Text Analytics podemos aplicarlo en Hadoop, pero también en streams en tiempo real. Este es un ejemplo en tiempo real, pero se podría aplicar también en texto estructurado dentro de Hadoop, como digo, haciendo MapReduce. Es un texto del Mundial de Fútbol en que voy a extraer la información que me interesa, en este caso el nombre del jugador, la posición donde juega, el país, y voy a ser capaz de estructurar la información para luego poder analizarla. Una columna adicional podría ser análisis de sentimiento, intención de compra. Es decir, que yo puedo generar, en base a un texto no estructurado, una información para realizar un análisis. Como digo, solo somos capaces de analizar, de realizar analítica sobre datos estructurados. Entonces, un primer paso siempre, cuando tengo información no estructurada, o sea, no hay magia, es estructurar la información, ¿no? Y gracias a esta tecnología soy capaz de hacerlo en base a MapReduce
o en base streams en tiempo real, ¿no? Entonces, esta es una de las herramientas que me parece muy interesante, diferenciadora de la solución de IBM. Otra herramienta que se ha incorporado también a la solución de Hadoop es BigSQL. No sé si os he dicho, pero IBM inventó las bases de datos, el modelo relacional, inventó el SQL. Pues la tecnología de base de datos que IBM ha creado para sus gestores de base de datos la ha llevado a Hadoop. Entonces, no utiliza, en sus primeras versiones sí lo hacía, pero no utiliza MapReduce, utiliza el HDFS, utiliza los sistemas de ficheros de Hadoop, pero utiliza tecnología de sus bases de datos para tener un sistema MPP, un sistema en clúster, de un rendimiento espectacular, similar a los gestores relacionales, con una funcionalidad muy alta. Incluso, como veis en lo que pone ahí, no solo es el estándar SQL, sino soporta hasta PLSQL, soporta federación de datos para poder hacer otras fuentes de datos. Sobre todo, aparte de la funcionalidad, destacan el rendimiento, ¿no?, comparado con otros elementos del ecosistema, como puede ser Hive o otros gestores. BigSQL, un componente interesante. Y por último, es de la que os quería hablar, BigSeeds, ¿no? BigSeeds es una herramienta que permite hacer MapReduce sin necesidad de programar. En realidad es una especie de hoja de cálculo en navegador, accedido desde un browser. Como digo, claro, la principal diferencia, porque lógicamente si no podría utilizar Microsoft Excel y tendría una funcionalidad similar, pero la principal diferencia es que puedo trabajar contra grandes volúmenes, ¿no? Con Excel pues estaría limitado a unos millones de filas, aquí puedo trabajar con miles de millones de filas, con volúmenes muy grandes donde puedo hacer transformaciones. Ahora os enseñaré en la demo que puedo trabajar sin necesidad de programar, haciendo MapReduce y realizando funciones típicas de hoja de cálculo desde un navegador, más adecuadas o más apropiadas a Big Data que lo que es un Excel, pero al final como si fuera una hoja de cálculo, similar a una hoja de cálculo, ¿no?, con distintas funciones, de macros. Además es una interfaz abierto donde puedo añadir funcionalidad, es decir, el producto en sí trae unas macros, luego veréis que yo le he añadido una, pero se puede añadir otras funcionalidades, otras macros donde puedo enriquecer lo que el usuario de negocio necesita. Es decir, que si necesita hacer alguna funcionalidad sobre un campo no estructurado, puedo añadirle esa función a BigSeed para que el usuario de negocio sea capaz de realizar su analítica, ¿no?, sobre el clúster de Hadoop. Bueno, cosas tan tontas, y os enseñaré al principio, como un gráfico. Dice, bueno, un gráfico es una tontería, ¿no? Pero cuando el gráfico está hecho sobre miles de millones de filas, ya no es tan tonto, para poder hacer visualización gráfica de datos, ¿no? Entonces, esta es un poco una pincelada rápida de lo que es la solución de IBM, y os voy a enseñar un poco la demo que tenía preparada, y luego si tenéis preguntas estaré encantado. Entonces, tengo instalado... Me voy a sentar. Tengo instalada una máquina virtual con Linux y donde tengo instalada la distribución de IBM, ¿no?, la distribución Big Insight. Big Insight tiene una consola. Esta es una versión un poco más antigua, pero es donde tenía la demo. La versión nueva de Big Insight tiene un aspecto un poco distinto, pero al fin y al cabo para la demo me sirve. No tengo distintas funciones, tareas que puedo realizar sobre mi clúster. Tengo una pestaña donde me tengo que hacer login. Una de las cosas que añade es seguridad, como habéis visto. El estado del clúster, donde tengo los componentes que están arrancados. Puedo para arrancar, puedo añadir nodos de forma gráfica. Tengo el HDFS, aquí tengo el sistema de ficheros, bueno, en un formato un poco más bonito, en forma de gráfico, con los distintos datos. Tengo aplicaciones que puedo publicar, desplegar, dar acceso a los usuarios, la ejecución de las aplicaciones, y por último BigSeeds, que es lo que os voy a enseñar. Pero voy a partir de un fichero que tengo aquí en HDFS, ¿no? Aquí tengo datos de usuario, aquí tengo un fichero, el directorio datos de tweets, ¿no? Esto es un fichero de datos de tweets con todos los metadatos, ¿no?, que me da un Twitter. Está en formato texto, lo voy a poner en formato sheets. Le voy a poner el lector adecuado, porque depende del formato el formato del fichero, pues tendré que utilizar un lector u otro. Aquí tengo distintos lectores y voy a utilizar en este caso sé que es un CSV que tiene headers incluidas. Entonces,
le digo que lo guarde y lo voy a guardar como una colección. Lo voy a llamar tweets. Tweets. Save. Espero que se vea bien. Lo guardo y aparece aquí el fichero ya en formato de hoja de cálculo desde el navegador. Y como sabéis, voy a poner aquí para que lo veáis, un tweet no solo tiene el texto del tweet que está aquí, este es el texto, sino que tiene muchos metadatos, pues desde la URL que se generó, el ID, la fecha, un montón de metadatos que enriquecen y que me ayudan a hacer analítica de estos tweets, ¿no? Como veis, un montón de campos, además del texto del tweet, ¿no? Algo muy sencillo que puedo hacer, pues bueno, puedo añadir como se enseñaba un gráfico, que os quiero enseñar. Por ejemplo, típico gráfico muy tonto de tarta de queso, ¿no? Donde puedo hacer, por ejemplo, de la zona geográfica donde se generó el tweet, ¿no? Se puedo llamar al gráfico, al título llamo igual, añado el campo de todos los campos que tengo, el time zone, que es la zona geográfica, y le digo, ok, ¿qué está haciendo el producto ahora? Como veis, me muestra, voy a enseñar para que se vea así un poco más grande. En realidad me ha generado un gráfico con una muestra de datos. Por supuesto, no he lanzado la ejecución sobre MapReduce, sino que es capaz de trabajar, porque si no, no sería muy práctico, está capaz de trabajar sobre un muestreo de datos pequeño y puedo decir run, ejecutar, para que lance el proceso MapReduce en el clúster, o puedo decir no lo hagas todavía, espérate que todavía voy a hacer más transformaciones. Si digo close, aquí ya me está mostrando sobre ese muestreo de datos la distribución geográfica, y hasta que no le dé ejecutar, que tengo aquí el botón, no se va a lanzar y voy a tener los datos reales, ¿no? Si le doy a ejecutar run, es en este momento cuando se ha lanzado el proceso de MapReduce sobre el clúster. De hecho, voy a abrir aquí en otra pestaña, voy a abrir otro acceso a la consola y voy a ir aquí al Application Status, que son las aplicaciones que se están ejecutando, y veo aquí que hay un job MapReduce que se está ejecutando, como veis aquí, se está ejecutando sobre el clúster, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo aquí, llevo un 33%, significa, bueno, es un fichero no muy grande, que se está ejecutando, y cuando termine de ejecutar tendré los datos reales de la tarta, ¿no? De la tarta de queso, que inicialmente era solo su muestreo. Es decir, un poco donde quiero llegar, que quiero que entendáis, es que soy capaz de trabajar sobre un muestreo pequeño de los datos para que el analista lo haga de forma ágil, no tenga que esperar a que el proceso MapReduce termine, y cuando está contento con todas las transformaciones que hace, lanzo el proceso definitivo sobre el clúster y ya, lógicamente, me voy a comer y vuelvo, o a comer y a cenar y a dormir y vuelvo, y ya tendré los resultados. Como veis, ya he terminado el 100% y ahora sí tengo los datos reales, ¿no? de la tarta de queso. ¿Qué más cosas puedo hacer? Bueno, os voy a enseñar algunos ejemplos más de cosas que puedo hacer con Big Sheets, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí tengo muchos metadatos de los tweets. Por ejemplo, tengo aquí el campo URL, ¿de acuerdo? Entonces voy a añadir a la derecha de este campo una columna nueva, insert right, new column, si le doy al botón adecuado, que voy a llamar, por ejemplo, host, donde voy a sacar el hostname de la URL. Entonces, para eso voy a aplicar una función. Es todo sensitivo al contexto. Voy escribiendo y él me aparece, digo, URL, todas las funciones que tengo URL, digo, pues quiero hacer URL host para sacar el hostname de una URL. Si le digo aquí yo digo el sostenido, la almohadilla, no sé cómo se dice, no sé nada de música, ¿no? Pero me dijeron que era el sostenido y yo siempre... Entonces, la almohadilla, y utilizo el campo sobre el que voy a aplicar. En este caso, doy a la U, me aparece URL. Entonces voy a aplicar la función URL host a este campo. Si le digo OK, otra vez voy a trabajar sobre un muestreo de los datos. Ya ha terminado porque solo trabaja con un porcentaje de datos y no ejecutó todavía. Si veis aquí, por ejemplo, me sale un dato inválido. Lógicamente, esta URL no estaba rellena, es un null. Lógicamente, el host es inválido. Pues puedo, aquí, por ejemplo, dentro de las funciones que tengo, hacer un filtrado. Hay por aquí filter, en que digo, ¿qué quiero filtrar? Pues que la columna host que acabo de crear contenga valores válidos. Pues tengo aquí isValidText. isValidText, le doy a OK, y otra vez veremos que ya ha desaparecido. Me voy para la derecha donde tenía el host. He filtrado los datos inválidos. Entonces, aquí está la columna host. No sé si, espero que se vea bien. Como tampoco os oigo, no sé si se ve bien o mal, pero espero que sí. Si no, al final me dicen, no hemos visto nada, muy interesante lo que has contado.
el campo host, donde sale el host filtrando los valores nulos. ¿De acuerdo? Hasta ahora, cosas muy sencillas. La gracia, como digo, es que esta funcionalidad la puedo aplicar sobre los volúmenes grandes. Además decía que podía añadir, bueno, puedo hacer, yo qué sé, si quiero hacer una gráfica, puedo salvar esto y hacer una gráfica sobre estos datos. Por ejemplo, en forma tag cloud, digo, pues ahora quiero representar este campo en tag cloud y esto va a ser pues un tag cloud. Bueno, y digo, ¿sobre qué campo? El campo host que acabo de crear. Selecciono el campo host y lo que va a hacer es una representación. Como otra vez me dice que no ha sido ejecutada, esto solamente es un muestra de datos, una representación host de dónde venían estos tweets, ¿no? En formato aquí. Entonces, lo he hecho sobre el no filtrado. Entonces, todavía no he ejecutado nada, he hecho mis transformaciones y cuando voy a ejecutar, ejecutaría, ¿no? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Vuelvo aquí a la colección de datos y voy a mis tweets, por ejemplo, que había cargado la colección inicial. Puedo hacer, por ejemplo, con funciones adicionales, intención de compra, ¿no? Le añado unas funciones que me hacen intención de compra. Entonces, si digo, voy a utilizar una macro para hacer intención de compra. Entonces, aquí tengo las macros. Hay unas que vienen, aquí están las categorías, hay unas macros que vienen con la herramienta y otras que yo puedo añadir. No sé si aquí, pues, las típicas de texto, que me dan, que encuentran, que concatenan, o las de URL que os enseñé antes, con distintas funciones sobre las URLs que vienen con el producto, o incluso algunas que he añadido como estas, ¿no? Esto me permite hacer ya sobre el texto, ahora voy a hacerlo según dato no estructurado, sobre el campo texto del tweet, por ejemplo, intención de compra, ¿no? Entonces le añado unas funciones, por ejemplo, os añado este KPI y el keyword y, no sé, por ejemplo, el brand name. Señalo estos dos KPIs y dice, ¿sobre qué campo quiere usted aplicarlo? Pues de todos los campos que tengo, sobre el texto del tweet, ¿vale? Y además quiero que cuando hagas esto me muestres también el texto del tweet. Le añado el texto del tweet, ejecuto y otra vez igualmente va a muestrearme esta intención de compra, este es el keyword que he señalado, y he extraído del texto del tweet pues, el nombre. Aquí es la marca, Vibrant, el iPod, aquí el teléfono, televisión, ¿no? Si voy al tweet que está aquí, ¿no? Este tweet, para que lo veáis, lo puedo poner aquí, donde tengo Anita Cellphone, ¿no? Este señor ha puesto en su tweet Anita Cellphone, pues ha sacado un phone. Esto, nosotros utilizaríamos herramientas como Text Analytics, por ejemplo, para hacer la funcionalidad que sea capaz de extraer esta intención de compra o este análisis de sentimiento, como veremos ahora, y aplicarlo. Entonces yo le puedo añadir esa funcionalidad con desarrollos míos a Bixit. Entonces, he sido capaz de hacer esa intención de compra. Si vuelvo otra vez y digo, quiero ahora, voy a enseñaros la otra función que le he añadido, voy a aplicar otra macro sobre el mismo texto de los tweets, haciendo las categorías de análisis de sentimiento. Entonces, aquí tengo sentimiento negativo, positivo, puedo indicar todos estos indicadores, sobre qué campo quiero aplicarlo, sobre el texto del tweet. Digo, ¿qué columnas quiero que me muestre adicionales? Aquí voy añadiendo las columnas que quiero, pues el texto. Si quisiera añadir otra, pues marcaría, no sé, de todos los metadatos que tengo, podía hacer el timestamp, ¿no? Podía añadirle para que me muestre en la salida estos dos campos. Entonces, le doy igualmente a ejecutar y voy a obtener la salida, sentido positivo o negativo, extraído del texto del tweet. Lo único que ha hecho es aplicar ciertas funciones a este texto y extraerlo para que el usuario de negocio pueda representar, ¿no? Os voy a enseñar ahora, esto es sobre un volumen pequeño, os voy a enseñar algunas cosas que he hecho sobre un volumen un poco más grande. Aquí tengo los tweets que he incorporado, este tweet que no tenía demasiadas filas, pero aquí tengo tweets más grandes. Tengo un fichero con cuánto tiene. Si bajo para abajo me sale... este no es lo que quería. Vamos a ver uno que pone... Voy para abajo. Aquí, tweets big. Este de aquí. Este fichero que tiene también tweets, pero más cantidad. Si voy para abajo... Aquí tiene 1,5 millones, ¿vale? Tampoco es que sean muchísimos, pero tiene 1,5 millones de tweets, ¿no? Entonces, sobre ese tweet lo que hemos hecho es
igualmente ese análisis de sentimiento e intención de compra. Entonces, ya tengo colecciones donde el proceso se ha hecho. Si, por ejemplo, digo, voy a ver la intención de compra que hay en ese 1,5 millones de tweets. Entonces, entro en este proceso que lo único que he hecho es hacer un filtrado. Espera, vamos a hacerlo así, para que se vea. Hacer un filtrado de intención de compra en ese 1,5 millones y luego he representado las marcas, ¿no? en formato cloud. Como veis, los tweets son antiguos, aparece BlackBerry como una de las marcas que se mencionan más. Yo creo que no sería así hoy en día. Eso es otra de las cosas que tiene Big Data, ¿no? Que los datos enseguida se quedan caducos, ¿no? Entonces eso, la caducidad de los datos es otra característica interesante. Hay que buscar una V que diga caducidad para ponerlo en el modelo. Entonces, BlackBerry fue una representación en ese 1,5 millones de personas que tienen interés en comprar algo, ¿no? Cambio un poco ya, cuando hago marketing, ya no hago marketing estadístico, que hago una campaña a ver qué individuos pueden querer comprar. Aquí sé individuos que quieren comprar realmente un teléfono, ¿no? o quieren comprar un iPhone o un Android. ¿Qué más cosas he hecho? Pues sobre este volumen grande de tweets he hecho también el análisis de sentimiento con un gráfico un poco más especial, que lo proporciona también la herramienta, que es Big Sentimiento, yo creo que es este. Este es análisis de sentimiento sobre ese 1,5 millones, me han parecido 13.000 tweets que tienen que ver con sentimiento positivo o negativo, ¿no? Y he hecho un cierto, aquí este dibujo Pipe Bubble en que aparecen en verde o en rojo si es positivo o negativo. Hay ciertas palabras que pueden ser positivas o negativas en función del contexto y cómo se use, ¿no? Está en inglés, ¿no? Pero lo interesante de esto es que un usuario de negocio es capaz de hacer MapReduce, de hacer analítica y además, si necesita funcionalidades adicionales, se le puede añadir de forma relativamente sencilla funciones adicionales a la herramienta de Bigseed. No sé si hay alguna pregunta. La verdad que he ido un poco más rápido, pero tampoco sé que muchos yo por lo menos estaría aquí porque dentro de poco son las cervezas, y queda menos tiempo. No sé si hay alguna pregunta sobre lo que os he enseñado. No veo nada, voy a seguir subiendo. Si hay alguna pregunta sobre la herramienta Bigseed. Sí, por favor. Soporta español como lenguaje nativo. Me he salido de la zona de... qué bueno, aquí soy ya. Realmente no he hecho nada en inglés y en español, quiero decir, las funciones que he aplicado, es verdad que esta en concreto son funciones que he añadido yo. Es decir, que las funcionalidades que has visto, análisis, sentimiento, intención de compra, no son funciones que vienen con el producto. El Text Analytics, si es el Text Analytics, lo puedo hacer. Simplemente son funciones que he añadido yo sobre texto en inglés. Bigseed en sí no tiene inglés o español, simplemente hago funciones sobre el texto. La función que he hecho de extraer el host name o hacer una gráfica es independiente de que sea español o sea inglés. Y luego yo puedo definir con Text Analytics. Cómo funciona Text Analytics es un producto basado en reglas. Es igual que yo aplico reglas para extraer texto estructurado del dato. En realidad es como el SQL. Es decir, ¿soporta el SQL español-inglés? Pues da igual, yo genero mis reglas para aplicar a los datos, ya sea en inglés o sea en español. Entonces, digamos que esa forma es agnóstico en ese caso del lenguaje. Otra cosa es que alguien hubiera hecho una macro, una función específica para hacer análisis de sentimiento en inglés y esa no la podría reutilizar, digamos, si la quiero aplicar a español, es cierto. Pero la herramienta en sí es NLS, ¿no? National Language Support soporta los lenguajes porque en realidad las reglas son agnósticas del idioma. No sé, si no hay más preguntas, pues muchas gracias por aguantarme.